empezar a hablar de algo, no sé si en serio o demás. Estamos en plena pandemia, yo estoy desde mi casa, por lo general esto lo hago en la facultad y es una experiencia bastante particular y bastante rara. Mi nombre es Pablo Martín Marenco, soy docente de la cátedra, soy jefe de residentes de radiooncología del Hospital Rofo y ahora vamos a intentar hablar algo, por lo general lo hacemos charlado entre ustedes y nosotros, o entre ustedes y yo, sobre carcinoma in situ de cuello uterino. Vamos a hablar de varias cosas, ¿bien? Primero y principal, hay varias cosas que no son menores respecto de lo que es cáncer de cuello uterino. Y este gráfico que les presento es de la OMS, Globocan, es tasas globales de incidencia y mortalidad a nivel global. Está un poco viejito desde 2018, pero no debe haber cambiado demasiado entre el 2018 y lo que salió del 2019. Bien, lo primero que les quiero mostrar, es básicamente la tasa de incidencia en azul y la tasa de mortalidad en rojo. Por un lado, fíjense lo que es la tasa de incidencia y de mortalidad en cáncer de mama. Hay un gran número de pacientes que tienen cáncer de mama y de ese gran número de pacientes la totalidad, digamos, una parte pequeña, si comparo el total, son los que van o son las que van a fallecer por este cáncer. Ahora comparemos esto. Cáncer de cuello uterino, más de la mitad proporcionalmente de las pacientes que van a tener cáncer a futuro van a morir. Y este no es un detalle menor, porque a su vez hay una distribución global que no es homogénea en todos lados, sino que hay regiones en el mundo, como pueden ser África, Centroamérica, Sudamérica, que tienen mayor incidencia de cáncer de cuello uterino. Por lo tanto va a ser una patología en la cual nosotros y ustedes en un futuro van a ver con mayor frecuencia. Bien, fíjense que ya el tipo de tumor habla del pronóstico que va a tener la paciente. No es lo mismo que una paciente tenga cáncer de mama que una paciente tenga cáncer de cuello uterino. Bien, esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Ahora sí, les presento a nuestra paciente. Usted es un flamante médico residente que está rotando en consultorio de demanda espontánea luego de una ardua guardia. Lo pudo haber puesto más sencillo. Bien. Y si es una pandemia, peor todavía. Consulta a una paciente de 30 años de edad cuyo motivo de consulta es dolor al mantener relaciones, y entre los antecedentes personales que ustedes pueden llegar a sacar les dice que tuvo 3 gestas, 3 partos, ningún aborto, es una paciente tabaquista actual y niega otros antecedentes de relevancia. La paciente concurre a la consulta, bien, el último control fue hace 4 años posterior al nacimiento de su último hijo y según refiere presenta episodios progresivos de sangrado postcoital desde hace varios meses de aumento progresivo asociado a dolor al mantener relaciones, bien. Presenta un ritmo menstrual de 5 días cada 28, niega flujo, niega ginecorragia espontánea y niega alteraciones miccionales. Bien, acá hagamos un paréntesis. Yo les voy a hacer una breve pregunta, ustedes acá pueden ponerlo en pausa, pensarlo y volverle a poner play. La pregunta que les hago es, ¿cuál es el factor de riesgo principal que está detrás de todo carcinoma de cuello uterino? Y ustedes al unísono me tienen que decir qué cosa. Ahora pusieron play, esa qué cosa que me dijeron tiene que ser HPV, es el virus del papiloma humano, y a grandes rasgos uno podría decir que si no hay HPV no hay cáncer de cuello uterino. Bien, eso por un lado. Ahora, ustedes al unísono, ya que acusaron infecto, me tienen que decir cuáles son los serotipos oncogénicos más importantes que tiene el HPV. Bien, ahí dijeron 16 y 18, muchas gracias por contestar. Bien, y ustedes tienen que pensar en varias cositas. La primera, bien, por un lado tengamos en cuenta que la edad de debut sexual en las mujeres en Argentina estaba entre los 12 a 14 años, bien. Así que eso por un lado es cuál es el momento en el cual la mujer se encuentra por primera vez con el virus. Y eso va de la mano con la edad de debut sexual, la cantidad de parejas sexuales que tenga y la cantidad de parejas sexuales que tenga el hombre con el cual mantiene relaciones.
Bien, eso hace de un combo particular por el cual existe la probabilidad de encontrarse con alguno de estos virus. Bien, ¿cómo seguimos la consulta? Hay varias formas de seguirlo. Lo ideal sería seguir con el examen físico, bien, que lo vamos a charlar dentro de un rato. Para tener en cuenta dónde estamos parados, primero hay que delimitar dónde está el cuello uterino, bien. El cuello uterino se va a ubicar, digamos, en la primera porción del útero, bien, pero está en relación con dos lugares. Por un lado tiene por delante la vejiga y por otro lado tiene por detrás el recto. Y va a compartir de alguna manera el tabique vésico vaginal, que es lo que yo le estoy marcando con la flechita naranja, y recto vaginal con la flechita blanca. Bien, esto nos va a salir por un lado a entender cómo va a ser el examen físico de una de estas pacientes y con qué órgano se va a relacionar esto una vez que ya dejemos de hablar de una lesión preneoplásica o toda la serie de lesiones que se van dando hasta que esto se transforme en cáncer, hasta que se transforme en cáncer. Bien, y por último y no menor, que lo vamos a ver en una de las diapositivas del final de esto, el uréter también está en relación directa con el cuello uterino hacia sus laterales. ¿Dónde empieza y dónde termina el cuello? Bien, el cuello inicia en el orificio cervical externo y termina en el orificio cervical interno, y en él está delimitado el canal endocervical. Lo que les quiero mostrar, estos dos lugares que tienen acá son los fondos de sacos vaginales, bien, y en estos fondos de sacos vaginales va a haber un repliegue y piensen lo siguiente: el epitelio que va a recubrir el exocervix, que es toda esta región, va a estar representado por el mismo epitelio que recubre la vagina. Lo mismo va a suceder con el endocervix o el canal endocervical, que va a estar revestido nada más y nada menos por el mismo epitelio que recubre al endometrio. En la imagen que tienen a la derecha, lo que pueden ver es lo mismo. Fíjense cómo esta región, que es la región exocervical, que se va a continuar con los fondos de sacos vaginales, están recubiertos por el mismo epitelio, y hay una zona bien delimitada donde ese epitelio cambia y se transforma en un epitelio cilíndrico simple. Bien, antes que me olvide, esta zona que tienen delimitada acá es nada más y nada menos que algo que no se tienen que olvidar nunca de anatomía, que se llama parametrio. Por encima están lo que sería el ligamento ancho del útero, un espacio delimitado con varias cosas que los contienen, y también eso continúa por debajo del cuello uterino. Bien, es por esa zona que van a pasar nada más y nada menos que una serie de arterias, ramas de la ilíaca anterior, que es la arteria uterina, que transcurre en esta parte de aquí, bien, y los uréteres también lateralmente van a pasar por esta zona. Volviendo a la parte histológica, que era donde me había quedado recién, lo que vamos a ver es que existe este epitelio, que es el epitelio exocervical, que es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante, bien, y tiene la característica de captar glucógeno. En un punto va a haber una zona de, con muchas comillas, luchas de epitelio o de transición, donde este epitelio escamoso estratificado se transforma en el epitelio cilíndrico simple que presenta el endocervix, que es el mismo que presenta el útero, bien, mejor dicho el útero, el endometrio. Bien, hasta acá espero que no tengan ninguna duda porque no puedo tener un feedback con ustedes, pero lo que le quiero comentar va a ser lo siguiente: ¿cuál era el factor de riesgo fundamental para que hubiera cáncer de cuello uterino? Al unísono todos dicen HPV. Ahora, el HPV va a tener una particularidad: para poder infectar necesita células que se estén replicando. Imagínense que si un epitelio madura, bien, hay un proceso de maduración, estas celulitas más luminales son las que van a, digamos, no van a presentar mitosis y van a ser las que se van a descamar, pero aquellas que van a tener capacidad replicativa son las más basales. Y esta capita de aquí es donde el HPV puede acceder a esas células más basales
que son las cuales le van a ofrecer una maquinaria replicativa activa al virus y que van a estar presentes o va a poder tener acceso a través de pequeñas escoriaciones durante la relación sexual. Bien, a mayor aumento, es lo que yo les acabo de comentar, es este epitelio y hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, si uno ve un epitelio normal, hay una maduración. Las células por un lado tienen una polaridad, bien, fíjense que estas células más basales sufren todo un proceso de maduración hacia la parte más luminal del epitelio, bien, y que las células más, digamos, luminales van a ser las que se descaman y este epitelio va a sufrir ciertos cambios a través del ciclo sexual de la mujer, pero esas lucecitas que ustedes ven ahí, que son ópticamente negativas en el citoplasma, es nada más y nada menos que la capacidad de estas células de acumular glucógeno, bien, y es así lo que están viendo. Continuando, ahora hay que tener un par de cositas en cuenta. Voy a intentar dejar de hablar en diminutivo, pero es muy difícil sin ustedes acá, y es la primera vez que hago esto. Fíjense que esta zona, que es la zona de transición, donde hay un epitelio que es el epitelio vaginal, que lo volvemos a repetir, que es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante y con capacidad de acumular glucógeno. Hay una zona de transición y luego, bien, empieza el epitelio endocervical, que era un epitelio cilíndrico simple. ¿Qué puede llegar a pasar? Que en distintos momentos de la vida fértil de la mujer, ese epitelio o esa lucha de epitelios va a haber un ectropion, bien, se, digamos, traslada más allá del orificio cervical externo, o intropion, donde ese epitelio con estas características de ser estratificado se traslada más internamente dentro del canal endocervical. Bien, como les estaba comentando, hay ciertos detalles de la fisiopatología que hay que tener en cuenta. Por un lado, el virus va a infectar a las células más basales, que son las que tienen la capacidad replicativa, y a partir de ahí va a iniciar un proceso de infección. Aquellas pacientes que no puedan controlar la infección a largo plazo, en un periodo que va de hasta 10 años, son las que van a desarrollar en última instancia cáncer de cuello uterino. Entre ese momento que se infectan al momento en donde esa enfermedad se transformó en cáncer, pasaron 10 años y hay un alto porcentaje de las pacientes que se infectaron donde el sistema inmune va resolviendo esas lesiones. Bien, por un lado hay que tener en cuenta varios aspectos que los vamos a ver en otras imágenes. Las lesiones se gradifican teniendo en cuenta dos tipos diferentes de nombres. Uno lo van a leer como el SIL, que es el de acá arriba, que es lesión escamosa intraepitelial, y se divide en dos grados. La de bajo grado, estas son pacientes que es poco probable que progresen a esta situación de una enfermedad invasiva, bien, y las de alto grado. En estas pacientes la evolución es un poco más compleja de predecirlas y uno va a tener un comportamiento más agresivo, bien, que lo vamos a ver en un ratito, porque existe el riesgo de que esto se transforme en una enfermedad invasora, bien. Sinónimo de el SIL, van a leer que existe el SIN, que a diferencia de tener dos tipos, tiene 3 grados distintos: grado 1, grado 2 y grado 3, bien. Y este SIN viene de neoplasia intraepitelial cervical, bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que el virus se infectó, empieza a replicarse. La actividad replicativa del virus hace que el virus se libere y en algún punto ese grupito de pacientes que no logren resolver la infección a través de su sistema inmune, bien, son las que van a evolucionar por los 3 grados distintos de la lesión o los 2 grados distintos que tienen en el SIN y el SIL, bien. Son sinónimos, son la misma forma de referirse a algo, que a la larga viene de la mano de mientras mayor
es el grado de displasia que van a tener esas células, bien, es más factible que alguna de esas celulitas se transforme en una célula con capacidad invasiva, que en última instancia pase por la situación de carcinoma in situ y cáncer ya con invasión, bien, pero sin el virus esto no es factible. ¿Qué tiene de ventajoso esto? Que se traduce a nivel morfológico en dos aspectos. Por un lado, estas celulitas se liberan a la luz y uno las puede encontrar en extendidos citológicos, y por otro lado en una biopsia también lo puede ver, que es lo que vamos a ver en la próxima imagen. Solo para nombrarlo, a ver, a ver, existiría la posibilidad que una vez que el genoma del HPV-C integre al genoma de la paciente, es mayor el riesgo de que estas lesiones de alto grado progresen a cáncer. Bien, en esta diapositiva a nivel morfológico, ¿qué es lo que pasa? En una primera situación tenemos un epitelio normal, volvemos a lo mismo, una polaridad conservada y la maduración conservada. Estas celulitas son las que se van a desprender, las que podemos ver en el Papa Nicolau, que van a ir cambiando en función del momento del ciclo sexual en cual uno lo tome, bien, y esta ya es otra situación. Comparen esta imagen con esta, bien. Estas células ópticamente negativas que están en la luz son todavía células normales, células que son las que captan glucógeno, las que maduraron y demás. Ahora, a nivel más basal, lo que sucede es que empieza uno a ver que hay replicación celular más arriba del tercio inferior, digamos, hay mitosis activa, y empieza a haber células que tienen un núcleo redondo, que tienen un halo perinuclear negativo, que eso es sinónimo, bien, de infección viral. Eso es lo que se llama efecto citopático. Me preocupa tanto estas células como la alteración en la maduración. En el SIN1, que es el que equivale al SIL-L o de bajo grado, yo lo que voy a ver es que esta diferencia está confinada al tercio más inferior del epitelio. Distinto es lo que pasa en el SIN2, donde estas alteraciones en la maduración ya empiezan a ocupar 2/3 del espesor del epitelio, empiezo a ver ciertos grados de displasia, bien, alteración en la relación núcleo-citoplasmática, alteración en la maduración, y el SIN3, que es sinónimo a estos dos que les estoy diciendo del SIL-H, bien, tiene las 3 capas del epitelio, los 3/3 del epitelio, afectados por alteraciones en la polaridad, en la maduración, bien, y son todas células displásicas. En algún punto esto evoluciona a un carcinoma in situ, bien, volvemos a la diapositiva anterior, va a ser medio complejo, pero es carcinoma in situ y en última instancia carcinoma invasor. Una paciente que se infecta con el virus va a pasar por estos 3 momentos. Bien, ahora, no todas las pacientes que se infectan con el virus llegan a este punto, ya que el sistema inmune es aquel que lo resuelve. Y si no fuera el sistema inmune, es la paciente tomando contacto con el sistema de salud antes de ser sintomática, haciendo el PAP y la colpo, que se hace a toda la población, para encontrar estas lesiones tempranas y resolverlas. El Colegio Americano de Patología tiene toda una nomenclatura dedicada a estudiar estas lesiones relacionadas con el HPV. No hay que olvidar, y no es un hecho menor, que el HPV está relacionado con un montón de distintos tipos de cánceres a lo largo de todo el cuerpo humano, que puede ser a nivel anal, a nivel de la vulva, a nivel de la vagina, lo que es cabeza y cuello en carcinoma de orofaringe. Bien, el HPV está de fondo como factor fisiopatológico de la progresión de un montón de tumores, ¿bien? Y en algún punto van a ver en todos estos toda esta evolución que yo les voy a nombrar, ¿bien? Ahora, ¿cómo estudiamos a nuestra paciente originaria? Que era aquella paciente que nombramos que tenía dolor al mantener relaciones sexuales, eso se llama dispareunia, y sinusorragia, que implica que
postcoital tenía sangrado. Bien, lo que se hace es de distintas maneras dependiendo de el material que cada uno disponga, pero básicamente se coloca un espéculo y se ve en qué situación está el cuello uterino. Bien, y uno puede utilizar un colposcopio que va a aumentar la visión que uno tiene y poder ver un poco mejor cómo está ese cuello uterino. Bien, el cuello uterino, si uno lo ve a través de la vagina con un eh, espéculo, lo que va a ver es que tiene un labio anterior y un labio posterior, y va a ver el orificio cervical externo. Y alrededor lo que va a tener va a ser el fondo del saco vaginal anterior y el fondo del saco vaginal posterior. Lo que están viendo acá es a nivel periorificial una serie de lesiones leucoplásicas y en empedrado, que implica que esas capas de epitelio aumentaron, por lo tanto, a ver, las mucosas se ven rojas porque veo por debajo el rojo de los vasos sanguíneos que hay, bien, y si veo más blanquecino significa que las cantidades de capas de epitelio que hay son mayores, por lo tanto la luz no llega a esos vasos y no lo veo rojito. Y se ve en esta forma de empedrado porque a través de todas estas zonitas voy a poder llegar a ver un poco mejor esos vasos que están nutriendo a este epitelio. Bien, ¿qué debería hacer yo acá? Hay varias cosas que debo hacer. Una primera situación es que yo haga de esto un extendido, una citología, un PAP, y voy a ver algunas de las celulitas. Si yo veo estas células que se llamaban colocitos, que las vamos a ver mejor en un ratito, o veo estas células que tienen alteración en la maduración, es como si yo les dijera que estoy viendo humo. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el fuego y cuánto fuego hay? Este examen físico a mí me sirve para ver dónde está el problema, pero por el otro lado, como no veo más allá de la membrana basal, estoy en un problema. No sé si esto es un carcinoma in situ o un carcinoma microinvasor o un carcinoma ya con todas las letras. Bien, lo que puedo hacer es tomar una muestra de PAP, que es lo que se está haciendo acá, con una espatulita, y se hace un extendido. Ese extendido se tiñe y lo ve el patólogo y puedo ver toda una gama de lesiones, bien, que yo las puedo clasificar. Puede haber situaciones inflamatorias, todo un grupo de células normales que hay, bien, y en otra instancia voy a ver la alteración en esta diferenciación que estoy hablando. Si yo veo, si yo veo células con alteración de la relación núcleo-citoplasma, con grados de displasia, yo voy a decir que eso es una lesión preneoplásica. Mientras más cantidad de estas células vea, menos coilocitos vea y menos células normales vea, es más factible que esté frente a una lesión de alto grado, que puede ser un SIN3 o un SILH. Bien, en esa situación, ¿ustedes qué harían? Habría que ver si hay alguna célula que invadió más allá de la que voy a tomar. Va a ser una muestra de biopsia. Bien, que lo vemos en un segundo. ¿Cómo se relacionan los síntomas de la paciente con los hallazgos de la colposcopía, la citología exfoliativa y las cepas 16 y 18? Bien, básicamente tiene que ver con que los síntomas están relacionados con una mucosa, que es una mucosa que tiene es más factible que sangre, bien, y la realidad es que al momento de los síntomas de la paciente, yo no sé si estoy frente a una paciente con una enfermedad invasora, bien, o con una lesión de alto grado. Pero esa mucosa va a doler y esa mucosa es más friable y por lo tanto es factible que sangre. Bien, los coilocitos que pueden llegar a estar bien, junto con alteraciones citológicas caracterizadas por la alteración en la relación núcleo-citoplasma, núcleo grande, hipercromático, con cromatina irregular y con grumos, están relacionados con una lesión de alto grado. Ahora, el coilocito es el efecto citopático, bien, de la infección viral. La citología exfoliativa es un estudio citológico, veo solo células, que era lo que yo les decía en la diapositiva anterior. Yo lo que quisiera ver en algún momento. Bien, ahora,
¿Qué estudio histopatológico pedirían? Ustedes tienen una paciente con una lesión de alto grado y esa lesión de alto grado la ven a través del PAP que hicieron. ¿Bien? Ahora, lo único que están viendo son las células que se desprendieron y no pueden llegar a ver más allá de las células desprendidas, y en un punto la duda a resolver es qué pasa con las celulitas que están por debajo, si hicieron o no invasión del estroma. Y la única manera que hay es de lograr esto, es de tomar biopsia. Bien, tomando biopsia es la manera por la cual ustedes pueden ver todas las... Es un estudio que tiene en cuenta los tejidos, y lo que se puede ver son alteraciones histoarquitecturales que afectan a todo el espesor de la mucosa, con alteración de la maduración del epitelio, y alteraciones citológicas que pueden ser tanto a nivel del núcleo como del citoplasma. Las células no se parecen entre sí, que es lo que están viendo en esta parte del preparado. Las células no tienen el mismo tamaño, los núcleos no son iguales y hay una alteración en la relación núcleo-citoplasma. ¿Bien? Esta alteración se observa en el epitelio superficial y a nivel endoglandular del endocervix. Bien. Ahora, el resultado de la biopsia de la paciente dio un carcinoma in situ, y prosiguiendo con la realización de una conización, que fue lo que se hizo, con márgenes suficientes. ¿En qué consiste una conización? Es del cuello uterino sacar un conito, bien, sacar una porción de ápice a nivel del orificio cervical interno y base en el orificio cervical externo, y procesar toda esa muestra para ver dónde está la lesión, qué tamaño tiene, si hay o no infiltración de la membrana basal, bien, que eso ya hablaría ya no de un carcinoma in situ, sino de un carcinoma invasor, y por otro lado ver qué distantes son los márgenes de la lesión en cuestión. Si este margen es cercano, implica que hay que reconizar a la paciente, o si este margen no es cercano, pero la paciente tenía un tumor que deja de ser microinvasor, hay que tomar otras decisiones más complejas. Piensen y tengan en cuenta la edad de las pacientes. La señora de la cual nosotros estamos hablando tiene 30 años y 4 hijos, todavía tiene una vida reproductiva por delante si es que lo desea. Si la paciente se encontró antes con el virus, sea cual sea la forma en la que se lo encontró, bien, puede ser que tengamos pacientes mucho más jóvenes, 25, 26, 27, o mujeres mucho más añosas. Bien, esto es solo para graficar lo que ya veníamos hablando. Esto es un SIN3, fíjense cómo las alteraciones celulares están en los 3/3 del espesor del epitelio, y esto es un SIN2, donde por un lado veo estas células que son los coilocitos, y las alteraciones citoplasmáticas y las alteraciones celulares están en los 2/3 más basales del epitelio. Esto, SIN2 y SIN3, ustedes me tienen que decir que es sinónimo de qué tipo de SIL. El SIL H o el SIL de alto grado. SIL H viene a decir high, o el SIL de alto grado. Bien, es sinónimo de lo mismo. Ahora, todas las pacientes se presentan igual. La realidad es que no, van a tener un grupito de pacientes que se van a presentar en una forma presintomática, que son todas aquellas pacientes que hacen el screening, que hacen el Papa Nicolau y demás, o la triple muestra cérvico-vaginal, y hay otro grupo de pacientes que se presentan en forma sintomática. Si tienen síntomas, significa que la enfermedad tuvo un recorrido, y estos síntomas representan esa mucosa dañada que era la que estábamos viendo. Esa es una situación. Bien, y puede ser que esa paciente sintomática tenga toda la serie de lesiones preneoplásicas de las que estamos hablando, o ya tenga una enfermedad oncológica con todas las letras que se llama cáncer de cuello uterino. Bien, vamos a las imágenes. Y esto es algo que tengan en cuenta. A ver, toda paciente joven con cáncer de cuello uterino es una paciente que no se encontró con el sistema de salud. Bien, y vimos que
el cáncer en sí, el cuello uterino, cuando comparábamos con cáncer de mama, tenía menor incidencia, pero el pronóstico era peor por la biología tumoral. ¿Bien? Y una frase que ilustra bastante esto es que cuando una mujer se muere de cáncer de cuello uterino, todos los gobiernos del mundo deberían avergonzarse. ¿Bien? Ahora, la paciente viene sintomática, viene con dolor, viene con ginecorragia, colocan el espéculo y lo que pueden llegar a ver es toda esta lesión que ocupa el cuello uterino y lo reemplaza, que puede llegar a infiltrar los fondos de saco vaginales, que puede ser dura, que puede ser friable y puede ser sangrante. Bien, esto es sinónimo de un tumor. Ya no estamos hablando del mismo tipo de lesión morfológica que veíamos hace un ratito que ocupaba a nivel periorificial. Esto es todo un tumor en el cuello uterino. Bien, ahora la pregunta sería hasta dónde llega, porque yo estoy solo viendo la parte más superficial. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos hace un ratito? Los tumores invaden y reemplazan, no es que convive en forma armoniosa con el resto del tejido, va a infiltrar y va a invadir lo que tiene cerca. Y lo que tiene cerca es el tabique recto vaginal y el tabique vésico vaginal. Y puede haber infiltración de la vejiga y puede haber infiltración del recto directa en relación con el tumor. Bien, ahora, estos son cortes sagittales. En el corte coronal lo que veríamos serían los parametrios, y los parametrios también pueden estar infiltrados. La facilidad que tiene un poco este tumor es que uno puede llegar a pesquisar esto solo con el examen físico. Bien, verlo con el espéculo, hacer un tacto rectal y ver si hay o no infiltración del recto y de los parametrios. Y esto es para recordarles un montón de... intentar recordarles, ya hubiéramos tenido un recorrido en las clases normales, pero esta es la primera vez que nos vemos. El tipo histológico de tumor que va a dar estas lesiones es un carcinoma escamoso. Y un carcinoma escamoso bien diferenciado va a tener tres características que lo hacen carcinoma escamoso bien diferenciado. Fíjense estas lesiones que están viendo en varios puntos que son todas iguales. Las células escamosas bien diferenciadas lo que tienden a hacer es producir queratina de alguna manera. Puede ser que esas celulitas se organicen en forma de catáfilas de cebolla, bien, en algo que se llama perla córnea, que son mucho más eosinófilas y carecen de núcleos en el centro, porque son un grupo de células que se queratinizaron. Puede ser que haya algo que se llama disqueratosis, que son celulitas más eosinófilas que se queratinizaron solas y perdieron su núcleo, o si uno lo ve a mayor aumento puede haber puentes intercelulares entre las células tumorales. Ahora, todas estas células que ven son células tumorales invadiendo el estroma normal del cuello uterino. Bien, fíjense cómo las células reemplazan lo que antes era estroma. Bien, el tumor va a reemplazar e invadir. Ahora yo les hago una serie de preguntas, o quiero que tengan una serie de cosas en cuenta. Un tumor que invadió es un tumor que tiene capacidad de generar vasos de neoformación. Si tiene capacidad de generar vasos de neoformación, significa que tiene capacidad de hacer ¿qué? Como así lo están pensando, metástasis. Esas metástasis pueden ser en vía hematógena en última instancia, pero lo que primero van a acceder estas células son a los vasos eh, linfáticos y a los ganglios linfáticos locorregionales. Y los pueden infiltrar y los pueden invadir, y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Bien, esto que ven acá es una tomografía de una de nuestras pacientes del hospital. Es un corte sagital. Y esta imagen de este lado es un preparado, probablemente de una necropsia, ¿bien? Porque no hay cirugías que consistan en esto, pero tienen algo en común. Fíjense cómo lo que ven acá es el cuello uterino. Es el cuerpo del útero y el fondo del útero. Dentro del útero tienen la cavidad endometrial que tiene contenido líquido, y todo esto que ven acá es tumor. Bien, fíjense cómo esta imagen es contrastada y cómo todo esto capta contraste en forma heterogénea, y hay zonas donde la densidad es menor y se parece más al agua, por lo tanto esas zonas son
zonas de necrosis, son tumores que tienden a infectarse, ¿bien? Fíjense cómo este tumor contacta directamente con el tabique rectovaginal y cómo este tumor infiltra más allá de la vagina e infiltra también y toma contacto con la vejiga. En última instancia, que había sido el caso de esta paciente, se puede formar una fístula, que es una comunicación anormal entre el tumor y el recto, entre el tumor y la vagina, y puede haber pérdida de materia fecal a través de la vagina, y también puede ser o pasar lo mismo con la vejiga o con las dos cosas y se forma una cloaca. Bien, estas son las cosas que hace el carcinoma de cuello uterino una enfermedad altamente agresiva. Bien, que es una enfermedad que tienen que grabarse en la cabeza, que hay un sistema que hace que sea prevenible, porque todos los carcinomas de cuello uterino están relacionados con la infección de HPV, y si lo recuerdo, para ser reiterativo, esto demanda por lo menos 10 años de infección en las pacientes que no eliminaron el virus. Bien, no eliminaron la infección. ¿Se acuerdan que yo les nombré el uréter como algo importante que pasaba al lado o lateralmente al útero y al cuello? Bien, veamos. Este es el riñón izquierdo de la paciente y este es el riñón derecho de la paciente. Fíjense cómo a este riñón hay una zona que se dilató, la corteza ya casi no se ve, este no es un estudio contrastado, bien, sigue siendo una tomografía, y cómo hay toda una dilatación del riñón. Esto es sinónimo de que el tumor río abajo, bien, a nivel del uréter, ya casi desembocando en la vejiga, lo invadió, lo comprimió y se formó una hidronefrosis. Ahora, esta paciente tiene la suerte de que su otro riñón está funcionante, bien. Puede ser que estas pacientes, ya con el problema que tenían, agreguen una insuficiencia renal posrenal y que esta hidronefrosis sea bilateral y lleve a la claudicación de la función renal. Esto que ven aquí es una gran adenopatía laterocervical. Esta gran adenopatía laterolumbar, o a nivel del reto peritoneo, para ser más específico, esto es una vértebra lumbar, no solo invadió la vértebra, bien, sino que también invadió el canal medular. No son detalles menores. Y esto era una paciente que había sido tratada correctamente. Y en última instancia, fíjense cómo a nivel de las playas pulmonares, bien, de una paciente femenina, ven múltiples lesiones nodulares que no son homogéneas en sí, sino que tienen, digamos, un centro que puede llegar a ser necrótico, no son iguales en formas entre sí, tienen una disposición anárquica en el pulmón y tienen esta forma redondeada. Bien, todas estas son metástasis pulmonares que se dieron por vía hematógena en una paciente con cáncer de cuello uterino. Solo para recordarlo y para que lo tengan en cuenta, hay distintos tipos histológicos de cáncer de cuello uterino. El alto porcentaje son carcinomas escamosos, bien, que son entre el 70 y el 80%. El resto pueden llegar a ser adenocarcinomas, que son tumores derivados de las glándulas que están a nivel endocervical, carcinoma de células claras y el carcinoma de células pequeñas. En sí, la mayoría de estos tumores, solo para ser reiterativos, está relacionado con la infección del HPV. Bien. Para finalizar, espero que no haya quedado ninguna duda. En caso de que haya quedado alguna duda, nos escriben en el Classroom. Vamos a intentar, digamos, esto es algo novedoso para nosotros por la situación que estamos viviendo también a nivel médico hospitalario, y tanto ustedes desde la universidad como nosotros desde el hospital estamos dando lo mejor. Yo trabajo en un hospital muy particular, es un hospital oncológico y tiene en algunos lugares alguna que otra frase interesante, que en latín dice: no hay dolor que la duración del tiempo no disminuya y lo alivie. ¿Bien? Sea cual sea su situación, les deseo lo mejor. Bien, les deseo lo mejor para el examen y les deseo lo mejor para este momento tan particular que estamos pasando.
Ahí debajo está mi mail, ante cualquier duda o lo que sea, me contactan a través de Classroom o AudioMe. Bien, les mando un saludo a todos y aquí concluimos esta parte. Saluditos.